¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de la fotografía. Realmente la fotografía ha sido, desde su invención en el siglo XIX, un objeto de fascinación y debate filosófico. No es simplemente un medio técnico para registrar la realidad, sino que plantea también preguntas profundas sobre la naturaleza de la imagen, también la representación de la misma imagen, la memoria y el tiempo. Y nos podemos preguntar, ¿es la fotografía una ventana al mundo o una construcción artificial? ¿Refleja la verdad o la distorsiona? ¿Qué nos dice sobre nuestra relación con el pasado y la muerte? También, por ejemplo. Y hay otras muchísimas preguntas que se pueden hacer en relación con la fotografía. Ya en la antigüedad, desde Platón hasta la actualidad, los filósofos han reflexionado sobre el papel de las imágenes en nuestra comprensión de la realidad, del mundo. Con la llegada de la fotografía, estas cuestiones adquirieron una nueva dimensión, pues por vez primera existía un medio que parecía capturar o aprehender la realidad de manera automática, sin la mediación de la mano del artista. De todas formas, esta aparente objetividad ha sido cuestionada por múltiples pensadores, quienes en realidad han demostrado que la fotografía no es un simple reflejo de lo real, aunque también lo es, sino una forma de interpretación y en muchos casos también de manipulación, lamentablemente. En cualquier caso, a lo largo de este vídeo analizaré y exploraré las principales cuestiones filosóficas que giran en torno a la fotografía desde su ontología o estudio de su realidad o análisis de su realidad, de su ser, hasta su impacto en la memoria, el arte y la sociedad. Analizaré algunas ideas de autores clave como Roland Barthes, Susan Sontag y Wilhelm Flusser, así como el papel de la fotografía en la era digital. En cuanto a la cuestión fotografía y realidad, la ontología o la realidad de la imagen, hay que señalar que desde su invención la fotografía ha sido vista como un medio privilegiado para capturar la realidad, a diferencia de la pintura o la escultura, que requieren la intervención manual del artista. La fotografía parece registrar el mundo de manera prácticamente automática o mecánica, sin interpretación subjetiva, supuestamente. Este carácter aparentemente objetivo de la fotografía ha llevado a algunos filósofos a considerarla como una prueba irrefutable de la existencia de lo que muestra. Pero también hay que señalar que filósofos como Roland Barthes, en su libro La cámara lúcida, y otros argumentan que la fotografía tiene una relación única con la realidad. A diferencia de otras formas de representación, la fotografía está directamente unida o ligada a su referente. Lo que aparece, de hecho, en una foto realmente estuvo allí. Barthes llama a esta característica el esto ha sido, subrayando que cada fotografía en realidad es un testimonio de algo que existió en un momento específico y determinado del tiempo, de nuestro tiempo, del tiempo objetivo y también podemos decir del tiempo subjetivo. Sin embargo, esta conexión con la realidad no significa que la fotografía sea una reproducción neutral. De hecho, Susan Sontag, por ejemplo, en Sobre la fotografía, enfatiza que toda foto es una elección, ya que el fotógrafo decide qué encuadrar, qué excluir, cuándo presionar el obturador, etc. Además, el acto de fotografiar convierte la realidad en una imagen, alterando la forma también en que la percibimos. Además, podemos pensar en Wilhelm Flusser, que va aún más lejos al argumentar que la fotografía es una forma de código técnico que transforma la manera en que vemos el mundo, en que vemos la realidad de las cosas. En Hacia una filosofía de la fotografía, Flusser sostiene que la fotografía no es una mera copia de la realidad, sino que es también un juego simbólico en el que las imágenes reemplazan progresivamente la experiencia directa. En la era de la fotografía ya no experimentamos el mundo, sino que realmente captamos imágenes del mundo. Y también se puede analizar el tiempo y la muerte en la foto, en la fotografía. Porque una de las dimensiones más filosóficas, precisamente, o metafísicas de la fotografía es su relación con el tiempo. A diferencia de otras artes visuales, que pueden representar el pasado pero no capturarlo de la misma manera,
La fotografía congela un instante del tiempo y lo preserva para el futuro. Esta cualidad hace que la fotografía esté íntimamente unida a la memoria y también, por extensión, al concepto de la muerte o a la muerte. Barthes sugiere que toda fotografía es una especie de memento mori, un recordatorio de nuestra mortalidad. Y además, cuando vemos una foto de una persona que ha muerto, no solo recordamos su existencia, sino que también somos, de alguna manera, confrontados con el hecho de que ese momento específico ya no existe, pero que existió. En este sentido, la fotografía es un testimonio tanto de la presencia como de la ausencia. Depende dónde enfoquemos la interpretación. Y este vínculo entre fotografía y muerte también se manifiesta en el uso, por ejemplo, de la fotografía post-mortem, una práctica común en el siglo XIX, por ejemplo, en la que se tomaban retratos de los difuntos como un último intento de fijar su presencia en la imagen. En la actualidad, aunque la fotografía post-mortem ha desaparecido en gran medida, seguimos también usando las fotos como una forma de resistencia contra el olvido. Y pues eso es algo muy positivo también. Además, podemos analizar la relación entre fotografía, verdad y manipulación, ya que si bien la fotografía ha sido considerada históricamente como un reflejo fiel de la realidad, la posibilidad de manipular imágenes ha estado presente desde sus inicios. Ya en el siglo XIX se utilizaban técnicas como el fotomontaje y la doble exposición para alterar la apariencia de las imágenes. En el siglo XX el fotoperiodismo estuvo marcado por casos de imágenes editadas o escenificadas con el objetivo de influir en la opinión pública. También hay que señalar que con la llegada de la era digital, la manipulación fotográfica se ha vuelto más sofisticada cada vez y accesible. Programas como Photoshop y otros permiten modificar imágenes con facilidad, generando debates sobre la autenticidad o no de las fotografías en los medios y la publicidad. Por ejemplo, Jean Baudrillard, en su teoría de la simulación, argumenta que la fotografía y otros medios visuales han creado un mundo de simulacros, de simulaciones, en el que las imágenes realmente no reflejan la realidad, sino que la reemplazan. En este contexto, se puede decir que la fotografía deja de ser un testimonio de lo real para convertirse en una construcción autónoma que produce su propia versión del mundo. De todas formas, yo creo que la fotografía así representa lo que es la realidad y el mundo. En cualquier caso, también podemos preguntarnos la relación entre fotografía y arte. ¿Es una forma inferior de creatividad la fotografía? Yo creo que no. Desde sus inicios, la fotografía ha enfrentado dudas sobre su estatus como arte. De hecho, en el siglo XIX, los críticos argumentaban que al ser un proceso mecánico, la fotografía carecía del toque creativo del artista. Sin embargo, con el paso del tiempo, fotógrafos como Alfred Stieglitz y Ansel Adams demostraron que la fotografía podía ser una forma de expresión artística tan válida como la pintura o la escultura, porque se pueden hacer muchos retoques fotográficos, interpretaciones de las fotos, etc. En ese sentido, Walter Benjamin, este filósofo, en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, sugiere que la fotografía y el cine han transformado el concepto de arte al eliminar su aura, es decir, su unicidad y autenticidad. En un mundo donde las imágenes pueden ser reproducidas infinitamente a voluntad, el arte ya no se basa en la originalidad, sino en su circulación y consumo. Además, hay que señalar que hoy en día la fotografía es reconocida como un medio artístico en sí mismo, con fotógrafos actuales que exploran las posibilidades expresivas en museos y galerías de todo el mundo con sus fotos. Pero también hay que indicar que la cuestión filosófica persiste. ¿Qué distingue una foto artística de una foto común? ¿Es la intención del fotógrafo, la reacción del espectador o de los espectadores o algo inherente a la imagen misma? Y puede haber otras numerosas preguntas que se pueden realizar en este sentido. De hecho, el impacto de la fotografía en la sociedad y la identidad es muy considerable. La fotografía ha cambiado también la forma
en que nos vemos a nosotros mismos y también al mundo. En la actualidad vivimos en una cultura indudablemente de la imagen, donde la identidad personal se construye a través de fotografías en redes sociales y también hay que decir que la omnipresencia de la fotografía ha llevado a una obsesión por la autorrepresentación, en la que la imagen que proyectamos en línea puede ser más importante incluso que la realidad o que el contenido que se ofrece, el contenido hablado, el contenido escrito, etc. Jacques Lacan, por ejemplo, y otros psicoanalistas han explorado la relación entre la imagen y el yo, sugiriendo que la fotografía refuerza la idea del yo ideal al proporcionar una versión fija y embellecida de nosotros mismos. En este sentido, se puede afirmar que la fotografía no solo documenta, que también lo hace, la identidad, sino que también la moldea y de alguna manera la transforma hasta cierto punto. Al mismo tiempo, la fotografía ha sido también una herramienta poderosa en la construcción de narrativas colectivas. De esta manera, desde el fotoperiodismo, por ejemplo, hasta la propaganda política, han utilizado las fotos, las imágenes, que han servido también para legitimar ideologías, movilizar movimientos sociales y preservar la historia. En la era digital, donde las imágenes pueden ser fácilmente manipuladas y difundidas, la pregunta sobre su impacto en la verdad y la memoria colectiva se vuelve aún más relevante. Y, por tanto, pues a modo de conclusión, en esta parte del vídeo quiero señalar que la fotografía es mucho más que una simple herramienta para capturar imágenes o para aprehender imágenes. Es un fenómeno también filosófico que plantea preguntas sobre la ontología, sobre la realidad, el tiempo, la verdad y la identidad. Desde Barthes hasta Flusser, los filósofos han intentado desentrañar su significado y también sus implicaciones en nuestra forma de ver el mundo. Además, también pues hay que decir que en un tiempo donde la imagen domina nuestras vidas, comprender la filosofía de la fotografía es algo más necesario que nunca o más crucial que nunca. Y podemos preguntarnos, ¿es la fotografía un reflejo del mundo o una construcción? Yo creo que las dos cosas simultáneamente. ¿Nos conecta con la realidad o nos aleja de ella? Yo creo que nos conecta con la realidad de una manera indudable. Estas preguntas siguen también abiertas y la respuesta dependerá de cómo sigamos interactuando e interpretando este poderoso medio en el futuro. En cuanto al tema de la historia de la fotografía, quiero decir algunas cuestiones sobre esto y pues hay que hablar de que la fotografía ha sido una de las invenciones más revolucionarias de la historia, transformando la manera en que documentamos la propia realidad, preservamos la memoria y nos expresamos también de forma artística. Desde sus primeros experimentos en el siglo XIX hasta la omnipresencia de la imagen digital en el siglo XXI, la evolución de la fotografía ha estado marcada por avances tecnológicos, cambios culturales también y debates filosóficos sobre su naturaleza y sobre su significado. Por tanto, conviene realizar como un pequeño recorrido histórico para saber cómo surgió la fotografía, desde sus antecedentes hasta su estado actual. Una historia de la fotografía. Analizaré sus principales hitos, la evolución de sus técnicas y formatos de una forma genérica, más bien, sin demasiado detalle, y también su impacto en la sociedad, el arte y la comunicación. Y en cuanto a los antecedentes de la fotografía, la búsqueda de la imagen fija ha ocupado siempre a las mentes humanas desde hace pues miles de años. La idea de capturar imágenes de forma permanente tiene raíces profundas también en la historia del pensamiento. Desde la antigüedad, los filósofos y los científicos también experimentaron con la luz y la óptica en busca de formas de representar el mundo de manera más fiel que la pintura o el dibujo. Y en este orden de cosas hay que decir que uno de los primeros antecedentes de la fotografía es la cámara oscura, que es un dispositivo óptico conocido desde la época de Aristóteles. La cámara oscura consistía en una caja oscura con un pequeño orificio que permitía la entrada de luz, proyectando una imagen invertida de la escena exterior en una superficie interna.
Este principio fue utilizado por artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci para mejorar la precisión de sus dibujos. Y también pues hay que señalar que la cámara oscura solo permitía la proyección temporal de imágenes y no su fijación. El siguiente paso crucial en el camino hacia la fotografía fue el descubrimiento de las propiedades fotosensibles de ciertos materiales. En el siglo XVIII, el químico Johann Heinrich Schulze observó que ciertas sales de plata se oscurecían cuando eran expuestas a la luz, sentando las bases para los primeros experimentos fotográficos. Y también pues hay que decir que el nacimiento de la fotografía se produjo con el daguerrotipo y el calotipo, sobre todo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. De hecho, la invención de la fotografía, como la conocemos actualmente, se produjo en el siglo XIX, cuando varios científicos e inventores trabajaron en métodos para capturar y fijar imágenes de manera permanente. En este sentido, pues hay que decir que el primer proceso fotográfico exitoso fue desarrollado por el francés Joseph Niepce, que en el año 1826, una fecha que hay que recordar, 1826, logró capturar la primera fotografía de la historia, titulada Vista desde la ventana en Le Gras, utilizando una técnica llamada heliografía. Niepce empleó una placa recubierta de betún de Judea que se endurecía al ser expuesta a la luz. Sin embargo, el tiempo de exposición era extremadamente largo, varias horas, y la calidad de la imagen era baja. En cualquier caso, él realizó las primeras fotografías. En 1839, Louis Daguerre, colaborador de Niepce, perfeccionó el proceso y presentó el daguerrotipo, considerado el primer sistema fotográfico comercial. El daguerrotipo utilizaba una placa de cobre recubierta de plata que se sensibilizaba con vapores de yodo y se revelaba con mercurio. La nitidez de las imágenes y la reducción del tiempo de exposición de minutos en lugar de horas hicieron que este método se popularizara enseguida, rápidamente. El daguerrotipo tuvo un impacto inmediato en la sociedad, permitiendo además que por primera vez hubiera retratos accesibles para la clase media y la documentación visual de eventos históricos. En este sentido, también hay que decir que paralelamente en Inglaterra, William Henry Fox Talbot desarrolló el calotipo, un proceso basado en papel fotosensible que permitía obtener múltiples copias de una misma imagen. A diferencia del daguerrotipo, que producía imágenes únicas, el calotipo sentó las bases del negativo fotográfico, concepto que sería realmente clave en la evolución de la fotografía. Por tanto, diríamos que la fotografía en el siglo XIX pues, se desarrolló y hubo una evolución técnica considerable. A medida que la fotografía se perfeccionaba, su uso se expandió rápidamente y ya muchas personas pues, pudieron utilizar cámaras fotográficas en diversos campos. En la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron nuevas técnicas que mejoraron la calidad, accesibilidad y versatilidad del medio. En cualquier caso, todavía era algo más bien minoritario. Uno de los avances más importantes fue el colodión húmedo, introducido en 1851 por Frederick Scott Archer. Este método permitía obtener imágenes más detalladas y con tiempos de exposición más cortos. Fue ampliamente utilizado en la fotografía, por ejemplo, de retrato y en la documentación de eventos históricos, como por ejemplo la Guerra de Sucesión en Estados Unidos, sin ir más lejos, en la década de 1860. En 1871, Richard Maddox desarrolló la placa seca de gelatina que eliminó la necesidad de procesar las imágenes inmediatamente o inmediatamente después de la exposición, facilitando de esta manera el trabajo de los fotógrafos y abriendo la puerta a la fotografía portátil, que fue algo también muy importante. A finales del siglo XIX, la fotografía comenzó a usarse con fines científicos y también con fines periodísticos.
El astrónomo Giles Janssen utilizó, por ejemplo, la fotografía para estudiar el tránsito de Venus, y en 1878 Muybridge realizó los primeros experimentos en la cronofotografía, sentando las bases del cine. Además de que la fotografía es el antecedente del cine, el auge de la fotografía en el siglo XX fue extraordinario, de lo analógico a lo digital, se podría decir. El siglo XX marcó la consolidación de la fotografía como un medio de masas. Con la llegada de la fotografía en rollo y las cámaras portátiles, el acceso a la imagen fotográfica se democratizó. Ya cualquiera podía realizar fotos y tener cámaras fotográficas. En 1888, George Eastman, fundador de Kodak, lanzó la primera cámara de película en rollo, permitiendo que cualquier persona pudiera tomar fotos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La famosa frase de Kodak, "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", reflejaba la revolución que supuso este avance en todo el mundo. Durante el siglo XX se puede decir que la fotografía se convirtió en una herramienta esencial en el periodismo, por ejemplo, también en la publicidad y en el arte. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, la fotografía documental adquirió un papel fundamental o muy relevante, con imágenes que capturaban la crudeza de los conflictos bélicos y que daban la vuelta al mundo. Esas fotos, fotógrafos como Robert Capa, Lange y otros dejaron un legado visual que sigue impactando hasta hoy mismo. Como se puede observar, el siglo XX también vio el auge de la fotografía en color, con la introducción también del Kodachrome en la década de 1930. Aunque la fotografía en blanco y negro siguió siendo dominante por su estética y facilidad de revelado, el color se volvió el estándar con la llegada también de la fotografía instantánea de Polaroid en 1948. En los años 70 y 80, la fotografía digital comenzó a desarrollarse con los primeros sensores CCD, lo que marcó el inicio de la transición de lo analógico a lo digital. Como se puede observar, ya en la era digital, la revolución de la imagen, pues podemos decir que se produjo sobre todo a finales del siglo XX y principios del XXI, y la fotografía digital transformó completamente el medio. Con la llegada de las cámaras digitales y los teléfonos móviles con cámaras incorporadas, la fotografía pasó de ser un proceso que podemos decir que era especializado a una actividad cotidiana de cualquier persona. El acceso inmediato, además, a la imagen y la posibilidad de editar y compartir fotografías en redes sociales han cambiado nuestra relación también con la fotografía. Plataformas como Instagram y Snapchat han convertido la imagen en una forma predominante de comunicación, sin duda, alterando también nuestra percepción de la memoria y de la identidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.